Ahora, vamos bien. Vamos a hacer de cuenta que han estudiado. Vamos a hacer de cuenta de que van entendiendo. Como sé que mentir es pecado, y si yo les pregunto, los fuerzo un pecado, prefiero simplemente simular de que vamos con todo el día. Acá donde yo quiero que ya sí en serio participemos todos antes de empezar con la clase de hoy día. Porque no me sirve de nada a mí exponerles la filosofía contemporánea, que para muchos es más entretenida, si no tenemos esta base. ¿Cuántas veces han escuchado a ustedes hablar en su vida diaria, en materias concretamente de política o cultura, de esta llamada batalla cultural, de los nihilistas o los hedonistas o los utilitaristas? Seguramente que más de una vez. Ahora, la gran pregunta es, ¿de dónde provienen estas ideas? ¿Es que acaso Schopenhauer inventó el nihilismo? ¿Es que acaso Jean Paul Sartre inventó el existencialismo? Bueno, en este sentido, hoy a tomar un autor que es fundamental para comprender muchas ideologías contemporáneas. Para eso, para que sepan desde ya, nuestra clase iba a ser súper breve, porque vamos a estudiar solamente Gorgias en este momento, y en el siguiente, por el mismo link, posteriormente, vamos a recuperar la clase de Diógenes, donde hubo un pequeño problema técnico, y listo. Si quieren, después nos podemos quedar 15, 20 minutos, los que quieran, que tengan dudas concretas. Pero vamos a empezar con Gorgias. Les pregunto a ustedes, por favor, y que me ayuden, si la nada existe. Y quiero escucharlos realmente. Quiero saber si realmente la nada existe o no existe. Para mí no, profe. La nada no existe. Solo eh, para las cosas que existen, por ende, tienen una participación de acto de ser y gozan de una naturaleza. O sea, puedo responder a la respuesta es. La nada no puedo responder a nada. Es redundante, ¿no? Pero no existe, no hay participación de nada. Muchas gracias, Matías. Y yo, de hecho, voy a coincidir, tengo acá mis apuntes, por cierto. De hecho, yo, como formado dentro del tomismo, coincidiría con usted. De verdad lo digo. Si a mí me preguntasen qué es la nada, yo diría la nada, nada es, porque de la nada no hay predicamento posible. Supongamos, yo de este mate puedo establecer un predicamento. Por ejemplo, que es marrón. Yo de María Desi puedo dar un predicamento. Por ejemplo, su posición. Yo de Héctor Ramírez también puedo predicar algo. Por ejemplo, su relación, que es hijo. Yo de Selena Díaz puedo establecer un predicamento. Por ejemplo, sus accidentes dentro de su forma. Ahora, ¿qué se puede predicar de la nada? Esta es una pregunta. Por ejemplo, Nahum. Te pregunto a ti, queridísimo amigo. ¿Qué podría predicar yo de la nada? Lo habíamos comentado con algún otro filósofo, no recuerdo el nombre, que al darle un concepto y al tenerlo, aunque sea en la mente, ya empezaba a existir, aunque no tuviera participación en el mundo material, pero en la idea sí estaba. Entonces, a partir de esa idea, pudiéramos mencionar algo de qué es la nada. Bien, incluso estoy viendo acá los comentarios, por ejemplo el de Michele, que me parece muy interesante, que dice, no existe, es no ser, no tiene carga ontológica. Bueno, muy interesante lo que nos dicen aún, muy interesante lo que nos dice Michele. Pero, como estamos en filosofía, a mí me han enseñado que uno cuando enseña a un pensador tiene que defender al pensador. Aunque yo saben cómo pienso, porque es de público conocimiento, me toca defender al pensador, como lo he hecho con cada uno de los filósofos que hemos estado viendo hasta ahora. Yo por lo pronto diría, cuidado, Michele, que la no existencia no es lo mismo que la no carga ontológica. Esto después lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Aristóteles. Hay un proceso, no es cuestión de simplemente arrojarse a Santo Tomás de Aquino. Hay un proceso. Recuerden que yo en ese sentido, así como tengo
cierto amor por el existencialismo cristiano, también reconozco la gran sabiduría de Hegel. Y considero que ciertamente estamos en un proceso constante de contradicción y superación del fenómeno. Ya cuando lleguemos a Hegel lo vamos a estudiar, para que se pueda entender. Yo no podría entender la vida de María Desi, la tomo ella como ejemplo por el enorme cariño que le tengo, si yo no viese la cantidad de fenómenos que han aparecido en su vida, desde un llamado a Dios, que es un fenómeno, que es una contradicción, porque quien quiere, a ver, ¿quieren ver un ejemplo de contradicción hegeliana por antonomasia? Es quien quiera perder su vida, la salvará y quien quiera salvar su vida la perderá. ¿Es o no es una contradicción? Pero hay una superación porque es llegar a la vida eterna. Entonces, para que veamos, en el caso de María de Jesús, está llena de contradicciones su vida, igual que la mía, igual que la de Matías, igual que la de Gamaliel, que por cierto he visto que a la gente le encantó la clase que él hizo. Recuerde el resto de la gente, si quieren preparar un filósofo que sea de acuerdo a las épocas que estamos viendo, me escriben y lo conversamos. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué digo que tenemos que ver siempre las contradicciones? No podemos entender a Aristóteles, por ejemplo, si no estudiamos todo esto previo. Y no podemos entender a Santo Tomás de Aquino si no estudiamos a Aristóteles. Sobre este punto, vamos entonces a estudiar a Gorgias, si estamos de acuerdo. Empecemos, pues, con un punto fundamental. La vida y el contexto. Él nace en Sicilia, sin embargo, se asienta y vive en Grecia. En Grecia, él trabaja y es entregado concretamente a la enseñanza de la retórica. Y no es un punto menor, sobre todo porque yo soy docente de retórica. ¿Por qué se dedica a la enseñanza de la retórica y no concretamente a la enseñanza de las virtudes? Primero porque tiene un contacto directo con los sofistas. Ya en ese contexto, como hemos visto previamente con Protágoras, ya el sofismo estaba en expansión. De hecho, Gorgias es tomado en un diálogo de Platón porque esto nos permite inducir que ha tenido contacto directo con los grandes sabios de Grecia. Recuerden cómo surge la escuela sofista. Ante esta imposibilidad del realismo de establecer el verdadero arjé, es decir, el verdadero principio del cosmos, sé que hay alumnos nuevos. Si tienen duda, por favor, levantan la mano. Yo no quiero que ninguno aquí se quede en las nubes, se pierda o se aburra. Yo lo que quiero realmente es que amen la filosofía, así que si hay algo que no entienden, por favor me dicen. Todas las clases ya están subidas en mi canal, incluso y de manera pública, me avisan. Pero bueno, sigamos. Gorgias es contemporáneo de dicho de Protágoras, que habilita la escuela sofista, discípulo de Empédocles. Entonces, tarea para la semana que viene, vuelvan a ver la clase que hice de Empédocles. Profe, Sí, hay una pregunta de Héctor que es exactamente el sofismo. muy bien, gracias Héctor por tu pregunta. ¿Qué es el sofismo? ¿Recuerda, Héctor? No, no sé si lo recuerdo, sé que es nuevo. Usted siempre que vea el sufijo ismo, por ejemplo, comunismo, liberalismo, cristianismo, ese sufijo ismo significa sistema de ideas. Y sofos, si usted está tomando nota, S-O-P-H-O-S, en griego significa sabiduría. Pareciera ser que es una especie de sistema de ideas basada en la sabiduría, pero en esencia los sofistas eran considerados como artistas de la retórica. Básicamente, utilizar la palabra, utilizar el lenguaje, utilizar los signos, la comunicación, el verbo, para manipular la realidad y la verdad. ¿Me sigue hasta aquí, Héctor? Para muchos son como los primeros grandes políticos, aquellos capaces de establecer un discurso incluso desconectado de la realidad, pero persuasivo. Veo cómo son los políticos actuales, ¿no? Grandes sofistas. Hablan de manera maravillosa, pero le hacen uno, dos, tres preguntas y parece que tanto no sabían, ¿eh?
Estos son los sofistas, los que dicen como Groucho Marx, yo tengo estos principios, pero si querés tengo estos otros principios. No sé si han visto que ahora está lleno incluso de filósofos que se dicen, y yo pertenezco a la corriente X, pero después salen a votar a la corriente Y. Y bueno, esto es un ejemplo claro de sofista que lo pueden encontrar en internet. Gente que dice, no, yo que tengo estos valores, pero que termino apoyando a tal o cual candidato que tiene valores totalmente distintos y empiezan a manipular la verdad. Entonces, esto es un sofista. Gente que se dedicaba como mercenarios a utilizar sus conocimientos filosóficos para torcer y manipular las discusiones, porque son hábiles oradores, lo cual no quiere decir que sean buenas personas. Y de hecho, normalmente uno va a encontrar que en el fondo los sofistas actuales, sobre todo, uno que los conoce en su fuero íntimo, estos son los sofistas. Sigamos. ¿Se entendió, Héctor? Sí, gracias. Fantástico. Cualquier cosa nos avisa de verdad, Héctor, en serio. Cualquier cosa nos avisas. Estamos todos aprendiendo. Me gusta la respuesta de María y manipuladores de la realidad y la verdad a través del oratorio y el discurso. Exactamente. No buscaban la verdad, porque no les interesa ya la verdad, la descartan. Más allá que yo hice una defensa, porque cuando me toca exponer a Protágoras, yo lo defino porque es mi función como docente. Ahora que no estoy explicando a Protágoras, yo digo, no, es un daño muy grande que se le hace a la filosofía y el sofismo. Pero bueno, él está marcado por la escuela eleática. Todos saben que, a ver, ¿cuál fue el primer gran metafísico de la filosofía? A ver si mis queridísimos no-yos están atentos y han hecho las tareas. Así como dijimos que Genofante fue el primer teólogo, ¿quién fue el primer gran metafísico que habilita la escuela de Elea? Ya le estoy dando una ayuda. Vive en Elea. ¿Quién habló del ser? Zenón, Parménides. Exactamente, Parménides. Muy bien. ¿Y cuál fue el discípulo de Parménides? El, quien hablaba, recuerdan, de la tortuga y Aquiles. Aristóteles. No, Zenón de Elea. Zenón. Esta es la Zenón. corriente eleática. Gorgias se va a inspirar en la corriente eleática, pero para plantear todo lo contrario. Entonces, vamos a entrar acá a lo más intenso de la clase y acá sí sé que a todos se nos prende fuego, porque a mí también se me prende fuego el cerebro. Primero, él tiene una obra que se llama Sobre la naturaleza y sobre el no ser, que si quieren se las consigo digitalizadas y se las paso al menos algunos fragmentos. ¿Se acuerdan que los títulos de los libros, los griegos, no es como ahora que ponemos un nombre como, por ejemplo, a ver, justo tengo acá el libro de Sarah Winter, ¿Cómo fabricar una feminista? No, o sea, ellos, si la obra se trataba, supongamos, en este caso, si fuera Sarah Winter y Sarah Huff, la que escribe un libro en el tiempo de los griegos, ¿cómo se llamaría? Sobre el feminismo o sobre la naturaleza del feminismo. Y si yo escribo un libro, en vez de ser el conservadurismo en 10 reflexiones, ¿cómo se llamaría mi libro? Sobre el conservadurismo. Porque el libro trata sobre eso, entonces el título expresaba sobre el tema que trata. Bien, aquí me escribí sobre la naturaleza y sobre el no ser. ¿Cuál es la tesis principal de Parménides? De Parménides. El ser. Y la de Heráclito, el devenir. Pero la de Gorgias no va a ser ni el devenir, porque había un principio de ser estable, y tampoco va a ser el ser de Parménides, va a ser el no ser. ¿Qué es el no ser en la metafísica? Una palabra que empieza con N. La Pensemos, ¿qué nada. es el no ser? La nada. ¿Van siguiendo hasta aquí? Acá viene la pregunta que le hago a ustedes. ¿La nada existe o no existe? Voy a leer los No. apuntes de la editorial Herder, que me parece que es la mejor que hay en materia filosófica. Me parece la más seria, la más profesional, la más académica que hay. Un apunte, y quiero que presten atención. Después lo voy a explicar. La primera tesis, nada existe, se define de la manera siguiente. Vamos por parte. Si algo fuese, debería o bien ser eterno o no serlo. Vamos hasta acá. Si el ser es, ¿cómo debería ser?
O bien debe ser eterno o puede no serlo. Ahora, si es eterno, el ser debería ser infinito. Y si fuese infinito, no podría estar en la nada, porque no habría nada. Pero lo que no está en nada no existe. ¿Van siguiendo hasta acá o no? Lo que no está en la nada no existe. Por otra parte, si no fuese eterno, debería haber comenzado a ser. Pero para comenzar a ser, antes debería no ser, lo que es imposible, ya que el no ser no es. Así que ni es eterno, ni es su origen. Por tanto, no es. ¿Se entendió o no se entendió? Quizá la última parte es más simple. A ver, puede, para que se pueda entender, ¿puede desde la nada surgir algo, sea y no ser? Bien, No. No. bien. Voy a tratar de explicar esto simple. Vamos por parte, porque sé que yo necesitaba explicarle esto para que a ustedes les quede grabado, pero ahora voy a ir con la explicación más simple que hay. Se pueden perder muchos detalles, qué lástima que no está ni siquiera aquí. Después lo vamos a hablar en el grupo. Pensemos por un instante. Algunos se están agarrando la cabeza ya. Selena, ¿me puedes responder una pregunta? Sí, Bien. El no ser es nada. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Para usar los mismos términos. el no ser es nada. ¿Estaríamos de acuerdo? Son Sí, sinónimos. correcto, correcto. Bien. Te pregunto entonces, Selena, si de la nada, nada hay, ¿puede surgir algo de la nada? ¿No? Si no hay nada. Ni siquiera dos electrones, como quieren hacer con la partícula de Dios. No hay nada. ¿No? ¿Puede Porque no puede surgir surgir algo? nada de la nada. Claro, no puede surgir No, nada. No quiero, por favor, que me vayan a decir, no, porque Dios es creador ex nihilo. Acá no estamos hablando desde una religión monoteísta como el cristianismo. Acá estamos hablando del contexto de Gorgias. Él está diciendo, de la nada, nada surge. Quiere decir que el ser, no existe porque no tiene principio. ¿Me siguen hasta acá? Porque si tuviese principio el ser, si el ser, en el sentido, le está respondiendo a Parménides, si el ser tuviese principio, quiere decir que habría surgido de la nada, porque el ser es. Ahora, este ser, ya vimos que ya no es, ya no tiene principio. ¿Qué sucede con, cómo se le llama a aquello que no tiene principio? ¿Cómo se llama Eterno. aquello? Eterno. No, Exactamente. no, El ser debería ser eterno. ¿Me siguen hasta aquí o no me siguen hasta aquí? Ahora, si el ser es eterno, es también infinito. Si es infinito, debería ocupar la nada, ¿o no? ¿Van siguiendo el problema lógico? Ahí ya sé que es más complicado. Si el ser es infinito, ¿qué sucede? Tendría que estar en la nada, porque tendría que ocupar todo. Es infinito. ¿Se dan cuenta el problema? Si algo es infinito, ¿tiene límites o no tiene límites? Yo sé no, que es no muy tiene No. límite. complejo de Esa explicarlo. A ver, lógica, sí. yo No, sé que no es tiene no límite, tiene no tiene límite, límite. O sea, si es pero infinito no tiene límites, incluyendo, no lo limitan a nada. van a ver que es complejo, pero tiene su lógica. Yo sé que es complejo, yo lo entiendo, pero a veces cuesta transmitirlo. Pero cuando lo entiende va a decir, ah, no es que era un delirante más. Ahí le doy la palabra a Miguel. A ver, Miguel, ya que levantaste la mano, te voy a preguntar esto. ¿Ya Ay, no. entendiste por qué? Primero, acá estamos viendo, el ser no puede tener principio, porque si tiene principio, surge de la nada. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Eso se entiende, creo que es fácil de entender eso, ¿no? Sí, sí, Incluso sí. para nosotros los que creemos en Dios, entendemos por qué Dios no tiene principio, porque principio tiene la existencia que es creada. ¿Estamos de acuerdo? Se Ujú. va entendiendo acá, ¿no? Ya vimos que no tiene principio. Ahora, ¿cómo se llama Miguel lo que no tiene principio? Eterno. ¿Estamos de Eterno. acuerdo, Miguel? Sí. Si es eterno, entonces es infinito. ¿Estamos de acuerdo, Miguel? Ujú. Ahora, si es infinito, según Gorgias,
debería ocupar todo tiempo y todo espacio, porque es infinito. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, ujú, Ahora, metafísicamente, debería ocupar la nada, ¿o no? mm. Si ocupa la Sí. nada, nada es, porque entra en la nada. ¿Van ¿Y siguiendo hasta acá? mi pregunta es, ¿por qué concluye que todo es nada y que la nada existe en vez de decir que la nada no existe? Y como la nada no existe porque el ser es, o sea, el ser es infinito y cubre todo, entonces la nada no existiría, Muy buena ¿no? pregunta. Primero que yo no soy Gorgias, así que habría que preguntarle a él. Yo soy el mensajero, digamos. Pero voy a tratar de responder en defensa de Gorgias. Estamos viendo esta idea de la nada, pensémoslo como un agujero negro. O sea, cuando viene el ser y pasa por el agujero negro y se desintegra. Por dar un ejemplo tonto, ni siquiera sé cómo funciona un agujero negro, pero es para que se entienda. Es muy buena tu pregunta. Pensémoslo de la siguiente manera, porque acá va a venir el punto y se va a entender con la tesis 2. La nada, necesariamente para Gorgias, debe existir. Te hago una pregunta, vos sos cristiano, Miguel, ¿o no? O sea, vos crees en Dios. Bien, ya recordás cuando hemos visto las clases sobre el libre albedrío y el problema del pecado. Vamos hasta acá, ¿no? Sí. ¿Cuál es el principal requisito para que vos puedas amar a Dios, a un ángel, a un prójimo? ¿Cuál es el principal requisito para que vos puedas amar? Que existe la Ser posibilidad de libre. no amar. Mm, Para que yo pueda amar a Dios, tiene que existir la posibilidad de no amor, porque si no existe la posibilidad del no amor, no puedo yo amar. ¿Me va siguiendo hasta acá? ujú. Esto lo vimos en Sí, teología. ¿Qué sucede? Que para que el ser sea, en términos de lógica, necesariamente debe existir el no ser, para que yo pueda diferenciar el ser del no ser. Si no existe el no ser, no puedo diferenciarlo del ser. Supongamos, la pared de atrás de Matías Santigati, ¿qué color es? Los pueden ver en cámara. A ver, blanca. ¿cómo hago yo para distinguir el blanco de cualquier otro color? Porque si existe el blanco, metafísicamente debe existir el no blanco, que va a ser el rojo, el azul, el amarillo. ¿Van siguiendo hasta aquí o no? Entonces, ¿qué sucede? Acá estamos viendo que le estamos dando una categoría, no voy a decir ontológica, le estamos dando una categoría especial a la nada. ¿Se entiende? Metafísicamente. Por eso se dice la nada existe. No está diciendo la nada no es. La nada existe. Ahora, el ser queda subsumido por la nada, porque en tanto que exista la nada, lo absorbe el ser en este principio. Ya vimos, ¿por qué? Primero, porque si el ser tiene principio, surgió de la nada, lo cual demuestra que no es eterno. Ahora, si el ser es eterno, es infinito. Y si es infinito, queda absorbido por la nada, porque ocuparía el espacio de la nada. Ahora, ¿qué sucede con aquello que entra en la nada? ¿Nada es o no? ¿Se entiende? Si algo entra en la nada, nada es. Supongamos, ¿qué pasa si una persona entra en la muerte? No quiero que entremos, por favor, con la cuestión cristiana, porque después se nos va a complicar. Pues yo sé que esto es totalmente incompatible con nuestra fe que yo profeso. Ahora, quiero que se entienda filosóficamente esto. ¿Qué pasa si algo entra en la nada? ¿Es algo o es nada? Si algo entra en la nada. Respóndeme con lógica, porque yo sé que... A ver, María. Pues No nada. existe. Si Ajá. algo entra en Sigue la siendo nada. algo, sigue siendo algo que No, entró porque en está la... en la nada. La Pero ¿y nada cómo? vendría a ser como el Bueno, La agua. ausencia de algo, ¿cómo existe. se... Como un Justamente, vacío. No. no, no es un vacío, no es un espacio. La nada es no ser. ¿Se entiende? Si algo es infinito, ocupa la nada. Ahora, cuando algo ocupa la nada lo absorbe al ser. Y ya no hay predicamento posible posteriormente. Por eso se dice que la nada existe. Yo Profe, no perdón entiendo. perdón Yo la no- dureza, ¿Eh? perdón la dureza, pero toma como que la nada eh, tiene el mismo, por decirlo de alguna manera, tamaño que la eternidad. Y la nada podría ser un poquito, si pensamos en un agujero negro, no es todo el De, universo.
No, yo no entiendo, quizá el tema de la agujero negro no fue el mejor ejemplo que podría haber dado. Pero ahí estuvo muy bien. La nada sí existe porque la nada sí es eterna. ¿Se entiende? Pensemos de la siguiente manera. Volvamos un poquito a Heráclito, para que quizás así se pueda entender un poco mejor. Dígame qué prevalece en el cosmos. ¿Qué prevalece en el cosmos? ¿Qué es lo que se sostiene? ¿O acaso todo redunda hacia la destrucción propia de la materia? ¿O acaso todo es un ciclo constante de caos? ¿O acaso El, todo es un ciclo El orden. constante de Ah, cambio? el orden. Bueno, nosotros los realistas sí lo vamos a ver así. Pero Borges lo que está viendo es todo lo que está vivo se muere, todo lo que existe finalmente desaparece, los imperios caen, las religiones cambian. Eso es lo que está viendo Borges en ese contexto. ¿Se entiende hasta aquí? No es que, este mate no existe. Lo que está diciendo es, sí, el mate quizás hoy existe porque tiene principio, pero si tiene principio, tiene final. ¿Y qué queda al último? Cuando ya todo haya desaparecido. La nada. Entonces, ¿cuál va a ser la única existencia real al final de los tiempos? La nada. Quizás ahí lo pueda entender por qué la nada, como un eterno, lo absorbe todo. Porque lo que tiene principio tiene fin. ¿Van siguiendo hasta acá la lógica o no? Porque para nosotros es complicado, porque nosotros asociamos ser a Dios y para nosotros Dios prevalece. Pero quiero que lo piensen como Gorgias, como un sofista, como alguien que rechazaba los principios trascendentales. Él no rechaza, él no niega que este celular existe. Bueno, en su época no existían los celulares, pero se entiende. Él lo que está diciendo es, al final de los tiempos, ¿qué es lo que va a quedar? Esta es la gran pregunta. Supongamos que fuese Nahum, vos fueses ateo. Un ateo sincero, te pregunto, supongamos, ¿no? Si vos fueses ateo, ¿qué quedaría al final de la existencia? nada. Exactamente. Ahí creo que ahí se entendió, ¿no? Creo que con eso lo entendimos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer de cuenta que se entendió, pues si no, no avanzamos. Pero vamos viendo por qué él dice que la nada existe. ¿Se va entendiendo por qué la nada existe? Bien, ahí está, gracias, Naum. Quizás con ese último ejemplo pues, casi nos matamos acá. Bueno, luego, si existiera algo, no podría ser conocido. ¿Qué pregunta esta, no? Miren, vamos a leer. La segunda tesis parte de la afirmación de Parménides según la cual no es posible pensar el no ser. Yo le pregunto a ustedes, ¿es posible pensar el no ser? ¿Sí o no? Claro, coincido con Sí. Mijail. No podríamos pensar el no ser, porque ya estamos pensando en algo. Estamos dándole palabras. Todo es. ¿Vieron cómo todo es? Si yo le pregunto a Héctor, ¿puedes pensar en el vacío? Y lo más probable es que él piense o en el espacio exterior o en una habitación vacía, pero ya hay algo, el propio espacio, incluso para Kant, el propio espacio y el propio tiempo son categorías a priori, para que veamos la complejidad de esto, ¿no? Pobre Héctor, se estar queriendo decir, ¿para qué me habría metido en este curso? Pero no, créeme que cuando le encontrás el gusto a Héctor, preguntarle a los chicos, vas a empezar a entender la vida distinta, te va a servir. Pero, dice Gorgias, si el no ser no pudiese ser pensado, no habría error. Claro, este es el punto. Vean qué interesante esto. Tomen nota. Dice Gorgias, si el no ser no pudiera ser pensado, no existiría el error. ¿Se entiende? Miren qué complejo. María, ¿qué hay acá? Un mate, me dirías vos, ¿o no? Ahora, si vos dijeses, no, lo que tenés en la mano es un control remoto, ¿hay o no hay un error? ¿Ese Sí, error es un ser o es un no ser? El error. Es un no ser, porque no es real de que haya un control remoto, es un no ser. Entonces, pudiste pensar un no ser. Si vos te equivocás en algo, pues dijiste, yo pensé que mi novio era el más lindo del mundo y después conociste a un chico más lindo del mundo. Bueno, hay un error. ¿Se entiende? Ahora, si hay un error, no sé por qué se risa el cómplice de Naum con el chiste del novio. No sé por qué Porque se risa. sería el primer novio el error. Bueno, vamos a suponerlo. Hay un error. Ahora, quiere decir que yo estoy pensando un no ser, porque ¿qué es el no ser? Que no hay una adecuación del intelecto a la realidad. Bien, Claro. entonces, ya estoy pensando el no ser. Así podemos, entonces, ¿qué significa?
Dado que el error existe, porque el error existe, se infiere que puede pensarse el no ser. Quiere decir, yo puedo pensar el no ser, porque puedo pensar erróneamente. Así podemos decir que hay cosas pensadas que no existen y cosas no existentes, como un unicornio o ciertos mitos, que también son pensados. De esta manera, señala contra Parménides que existe una separación entre el pensamiento y el ser. Por lo tanto, acá respondió a Parménides, que si algo existe, no puede ser pensado. Yo no me quiero tener tanto acá en Gorgias, pero quiero que pensemos un instante esto, porque esto me va a permitir para cuando lleguemos a lo más lindo del tomismo. ¿Quieren que le, ¿quieren que le demos el bautismo de sangre a Héctor? Porque Héctor, a esto le pasó a todos los alumnos acá. Te toca responder a vos. ¿Puedes poner un segundito el micrófono, amigo querido? Sí, claro. Amigo, para que ya sepas, acá no hay respuestas ni correctas ni correctas. Estamos todos aprendiendo a la par, ¿estamos de acuerdo? Sí, Y si en algún momento sentís que algo te incomoda o no te gusta, nos avisas, en serio. ¿Estamos? sí, Pero yo te pregunto, para que podamos entender un poco de teoría del conocimiento. Héctor, ¿puedes ver la cámara que tengo aquí en la mano, sí o no? sí. ¿Qué estoy teniendo en la mano? Mm, Una pluma. Muy bien. O como la decía en Argentina, una lapicera. Muy bien. Ahora, lo que vos estás conociendo, lo que vos estás conociendo el acto de ser de la pluma o la esencia de la pluma. ¿Qué estás conociendo primeramente? ¿El acto de ser? No. A ver, el modo de ser. Esto, vos sos consciente, Héctor, que esta lapicera existe o no. Yo estoy de acuerdo con vos, existe la lapicera, ¿no? Bien, la lapicera existe. Ahora, la existencia de la existencia de la lapicera en sí misma, ¿es la misma existencia que tiene tu intelecto en este momento? ¿O son dos existencias distintas? Mm, Son diferentes. Exactamente. Esto tiene, por ejemplo, una existencia material y una existencia sustancial, porque es materia más forma. Esto Ujú. tiene una existencia determinada que tu intelecto está tomando solamente su esencia. Vos estás conociendo la forma, no es que hay una lapicera dentro de tu cerebro, sino tenemos que ir al hospital ya mismo, claramente, ¿no? Entonces estamos viendo que hay dos modos de ser distintos. Ahora, te pregunto, Héctor, ¿vos podés conocer a la perfección la lapicera? ¿Podés conocer la cosa en sí? ¿O solamente conoces la apariencia, es decir, lo que aparece frente a tus sentidos? Creo que solo la apariencia. ¿Vieron? Muy bien, gracias, Héctor. Te agradezco la participación de verdad y muy valiente que primera clase ya se animó. Pero, ¿vieron qué complejo que es este punto? ¿Quiénes de aquí están casados? Algún valiente que parezca como yo la vida. Ustedes, al día de hoy, ¿acaso no siguen conociendo a sus parejas a pesar de llevar tanto tiempo juntos? Sí, ¿Vieron qué complejo que es? No es que Gorgias simplemente deliró, sino que él está diciendo, si algo existiera, no podría ser conocido. ¿Y en qué sentido? ¿Qué conocemos realmente? A ver, ¿conocemos más el ser o conocemos más la nada? Le pregunto a mi queridísimo amigo Gamaliel, que es pastor, y que él me puede tranquilamente desmentir. En la infinitud de Dios, ¿es más lo que ignoramos de Él o lo que sabemos de Él? En la infinitud de Dios. Lo que ignoramos de él es demasiado. ¿Vieron? Entonces, si algo existe, no lo podemos llegar a conocer, o al menos no podemos llegar a conocerlo en el sentido más profundo. Y me estoy quedando sin tiempo y no vamos por ni la mitad de la clase. Yo pensé que te iba a dar en 10 minutos. Pero bueno, vamos bien hasta acá. ¿Se entendió el por qué la nada existe y por qué si algo existe no puede ser conocido? Son respuestas a Parménides. Él está respondiendo directamente a Parménides con los mismos argumentos de Parménides. Esto es retórica, esto es torcer la realidad, porque al final vemos que es contraintuitivo. Nosotros naturalmente creemos que el ser existe, que el no ser es simplemente no ser, no hay predicamento posible.
¿Que la nada es un giro lingüístico para expresar el no ser? ¿Estamos entendiendo este punto? Es una respuesta a Parménides. No quiero que piensen como Gorgias tampoco, es para que se entienda. Me toca exponerlo y que se sepa. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Cómo vamos, Héctor? ¿Vamos bien? ¿Es complicado o no, Héctor? Yo me imagino que debe ser complicado. ¿Qué edad tenés, Héctor? De que Tengo 15, ¿Eh? 15 años. 15 años. Miren, estamos para 15 años el y más ya pequeño del filosofando. grupo, el más chiquito. Sí, lo Sí, que sí, sí. No, y la mamá es re agradable. Es extremadamente agradable la madre. Muy buena Profe, gente, te por quiero cierto. leer una pregunta que quedó en el chat anterior, que la copié justo, Ah, bueno, sí, pásame. Yo no puedo leer a veces los chats. Me dedican, te levantan el micrófono porque se me hace imposible. Ok. que decía, preguntaba Laura Hernández, en Sí. cierta parte para él, la nada es la sustitución de la materia, ahí la copio en el chat para que quede como pregunta pendiente. Bueno, pasa que, a ver, él no va a negar la existencia material. Lo que sucede es que hay una discusión que acá se habilita el nihilismo, que acá estamos hablando de metafísica, no estamos hablando de física. Por eso a él no le interesa, incluso como Heráclito, no le interesa la lapicera en sí, sino los trascendentales. ¿Se entiende este punto? Él no está discutiendo si existe o no existe la lapicera o el mate, porque uno a veces cuando le hablan de la nada uno piensa, ah, estás negando que la pared aún está atrás de él. No, 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 no. No lo confundan con las corrientes contemporáneas que si bien tienen su base aquí, son distintas. Él está hablando de la metafísica. Para que va a ser incorrecto lo que digo, pero es para que se entienda. Vean como que él está discutiendo si Dios existe o no existe, básicamente. Quizás ahí se les haga más fácil a ustedes entenderlo. Él está diciendo, la nada existe, quiere decir, no hay Dios, para que se pueda comprender. No hay un ser trascendental. Nos morimos y se acabó todo. El sol estalló y se acabó el planeta Tierra. No hay más nada después de esto. ¿Se entiende? No hay nada. Luego dice, si algo existe, supongamos los trascendentales, la belleza, la bondad, la verdad, el res, el uno, el aliquid, estos trascendentales que vimos en metafísica, si algo existe, no podrían tampoco ser conocidos. Conocemos la experiencia, conocemos el ente individual, como lo dice Guillermo Dockham, ya vamos a llegar. Por eso digo, si entendemos más o menos a Borges, vamos a entender a Guillermo Dockham, vamos a entender a Jean Paul Sartre, vamos a entender pensadores contemporáneos. ¿Vamos bien hasta acá? No está negando la existencia de la materia. No está diciendo que Héctor no existe como un ser humano individual. Está diciendo, finalizada la vida de Héctor, ¿qué queda después de él? ¿Qué quedaría después de Héctor? Nada. ¿Se entiende el punto? Y ahí se entiende mejor, o al menos yo lo capto mejor. No, y agradezco la pregunta porque sé que es súper complejo esto. Sé que es súper complejo esto. Pero bueno, hay una pregunta ahí. Lo escucho, Miguel. Tiene el... Em, em, en un momento dijo que lo que el error no es, Sí. por lo tanto, no existe, porque no es verdadero. No, ahí vamos, muy bien. Vamos O sea, a o sea, para que me puedas responder. esa A ver, mira, te parte. hago una pregunta, Miguel, ya que te mano levantada. ¿Qué color sería mi celular que lo estás viendo ahora? Básicamente, no, Negro, ¿eh? negro, Bien, estamos de negro. acuerdo. Si no, vamos a estar acá con una cuestión cromática, pues después ya me veo los comentarios que te dicen, no, que no es un color. Negro, estamos de acuerdo, ¿no? Decime una Sí, respuesta incorrecta, por favor. blanco. Bien, ahí está. Estamos de acuerdo, ¿no? Que Ujú. yo le pregunto, por ejemplo, a Mijail o Nahum o Juan Pedro, ¿es o no es el celular blanco? Miriam, no, no es. Ahora, Ujú. él pudo haber pensado que el celular es blanco. Supongamos que él, por algún error, dijese que es blanco, ¿no? ¿Dijo o no dijo un error? O sea, ¿pensó o no pensó un error? Pensó Ujú. un error. Pensó un no ser, porque esto no es blanco. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Pudo Miguel pensar un no ser? Desde el momento en el que pensó un no ser, Gorgias le responde a Parménides, porque ¿qué dijo Parménides? No podés pensar en no ser, porque en algo estás pensando siempre.
¿Vieron qué complejo que es acá? ¿Qué decía Parménides? No se puede pensar el no ser. Como yo les daba el ejemplo recién a Héctor o al resto de los chicos, le dije, pensá en el vacío, pensá en la nada. ¿Puedes pensar en la nada? Y no, porque en algo se te viene a la mente, aunque sea una estrellita allá lejos, o todo negro, o todo blanco. Algo hay. No sé si se ubican. Algo hay. Ahora, ¿qué está diciendo justamente Gorgias? Acá vemos con el ejemplo del celular blanco que podés pensar un no ser, porque el celular no es blanco y sin embargo lo pensaste blanco. Podés pensar en un unicornio. ¿El unicornio existe en el mundo real, sí o no? Hasta que yo ¿no? sepa, no. Habría que ver ahí los críptidos si existen o no, pero bueno, Pero, por ahora no existen, digamos, ¿no? Entonces, pero resulta que podés pensar en un unicornio, podés pensar en un no ser. Por lo tanto, si lo puedes pensar, y siguiendo la lógica incluso de Parménides, el no ser existe. Ahora, si el no ser existe, por la propia definición, al existir el no ser, el ser, el ser ya no es eterno. ¿Por qué? Porque no es infinito. ¿Qué es infinito? Que ocupa todo el espacio. Para que lo podamos entender, quizás ahora la sí podemos nada. entender bien el primer punto. Viene como, pensemos que esto es un círculo, ¿o no? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Pensemos que esto fuese un círculo. El ser en Parménides, ¿cómo era? Ahí te doy la pregunta, María. El ser, ¿cómo era en Parménides? Absoluto y eterno. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, ¿qué sería el ser en Parménides? Algo que ocupa todo esto que se llama existencia, porque todo lo que existe es, ¿me van siguiendo hasta acá? Y ocupa no solo el mundo físico, sino el mundo metafísico, el ser en Parménides. ¿Me van siguiendo hasta acá? Todas las existencias están ocupadas por el ser. ¿Me siguen o no me siguen? Esto según Sí. Parménides. Ahora, ¿qué dice Parménides? Es tan absoluto el ser que no se puede pensar el no ser. No se puede pensar la nada. ¿Me siguen hasta acá, sí o no? Parménides. ¿Qué le está diciendo Gorgias? Espera un momento. Recién vimos que Miguel Vargas podía pensar en un celular blanco siendo que el celular es negro. ¿Sí o no? Sí. Bueno, quiere decir que él pensó un no ser. ¿Me van siguiendo hasta acá? Si él pensó un no ser, si él lo pudo pensar al no ser, cuando piensa el no ser, hay un pequeño espacio acá chiquito, y le vamos a llamar ideas, por ejemplo. Hay un espacio chiquito que es no ser. ¿Van siguiendo hasta acá o no? Ahora, este ser absoluto de Parménides de repente encuentra un agujerito acá que se llama no ser. El famoso ejemplo del celular blanco de Miguel Vargas. Acá pensó un no ser. Entonces, si ya hay un agujerito, este ser que vimos acá al inicio, este círculo enorme que era toda la existencia, ¿es o no es eterno e infinito? ¿Es o no es infinito? Si No. ya hay una excepción acá. Infinito no es. ¿Me van siguiendo? Porque ya hay un agujerito en este círculo perfecto. Entonces, como hay un pequeño agujerito en este círculo perfecto, este ser ya no es infinito, porque ya fue limitado en un punto. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? Lo que era infinito, de repente encontró un límite. Podemos pensar el no ser. Y si podemos pensar el no ser, quiere decir que la nada o el no ser, recuerden que no ser o nada es sinónimo acá. Si podemos pensar el no ser, quiere decir que el no ser existe, porque pudo ser pensado. ¿Van siguiendo hasta acá? Y si yo puedo pensar el no ser, entonces tengo una esfera que se llama no ser y una esfera que se llama ser. No me acordaba que no venía Perla hoy. Y en esta ¿Te pasó esfera lo del no mismo? ser y el Ah, ser, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se van a limitar mutuamente. Entonces el ser nunca va a ser eterno y infinito. Pero si el ser no es eterno ni infinito, quiere decir que el ser tiene final, ¿o no? Que el ser se puede acabar porque no es infinito. desde ayer compré los dulces aquí porque Voy a pues silenciar ya acá no por iba a si las alcanzar a dudas. llegar al... ¿Van entendiendo este punto? Si el no ser,
si el no ser existe, el ser ¿es infinito o no es infinito? Como vimos esta esfera perfecta. No, no es infinito ya. ¿Se entiende el por qué o no se va entendiendo? ¿Qué significa infinito? Sin fin. Ahora, si el ser no es infinito, significa por antonomasia que el ser tiene fin. Ahora, si el ser tiene fin, ¿qué hay después del ser si ya tiene un fin? Nada. Entonces, la nada es lo único que prevalece. Miren, mejor esfuerzo que para explicarlo no van a encontrar a mí. O sea, ese es mi mejor esfuerzo. Pero con este ejemplo del celular podemos ver cómo a partir del ejemplo de pensar en un error, en un no ser, llegamos a la conclusión que no hay nada al final del camino. ¿Vieron cómo piensa Gorgias? Ahora sí, María Desi y después Mijail. No, yo simplemente quería leer otra pregunta de Michele, que está acá en el chat, que dice, pero profe, si conocemos la forma, ¿por qué dice que conocemos solo la apariencia? Se refiere al ejemplo de la virome, de la lapicera. Bien. Me esperan que lleguemos un poquito más adelante cuando lleguemos a Platón, cuando lleguemos a teoría del conocimiento, porque explicar el tema de la teoría del conocimiento nos llevaría, pero por lo menos 2 o 3 clases más. No es tan simple como creemos. Ya lo vamos a explicar. Te agradezco, Micaele, la pregunta. De hecho, tenemos pendiente un vivo con Miquele y lo estoy tratando de convencer que él dé una clase de alguno de los padres de la iglesia también. Así que vaya mandándole un mensaje a Miquele y metiéndole presión para que él también dé una clase. Mijail, te quiero escuchar también. Bueno, dos cosas. Primero, lo último que pensé es que si yo puedo imaginar un no ser, ya automáticamente se convierte en un ser, ahí sea imaginario, ahí sea ficción. Por lo tanto, si por lo menos, bueno, aquí preguntaron sobre los hobbits, si podíamos pensar en los hobbits. Igualmente, los hobbits no existen, pero después que ya pasó por la mente de alguien que podían existir y le dio una forma, ya se convierte en algo que existe. Quizás no en la realidad física, pero sí en una realidad imaginaria, metafísica o como lo queramos ver de ese aspecto, en primero. Y el segundo, cuando estamos hablando de el tema de o sea, que es blanco, es si el teléfono es blanco, no es negro o no es azul o no es rosa, es algo muy normal que me pasa con mi hija, que a veces cuando estoy en la calle me llama, yo la llamo y me dice, papi, ¿me trajiste algo? Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me traes? Bueno, te traigo un vestido. Empieza inmediatamente con el descarte. ¿Es blanco o es rosa? Y y no le te puedo decir porque me tiene que preguntar. Entonces es un tema que los niños van sacando y cuando llega ya ella sabe cómo es, aunque no la haya visto, porque empieza a sacar la respuesta de todas las partes de cada uno. Entonces, como pasa con el niño, también ocurre como con nosotros, que el teléfono, cuando yo digo que el teléfono es negro, no puede ser blanco, no puede ser azul, y vamos a ir Entiendo. descartando. Sí. Te agradezco, Mijail, los aportes. Está muy bien. Ya, yo vamos a tocar, sobre todo, me interesó mucho en la primera parte que mencionaste algo sobre las existencias ideales. Ya vamos a profundizar con otros autores ese tema, porque no me interesa solamente hablar de Gorgias, sino que realmente podamos filosofar juntos. No me interesa de darles Gorgias, porque si no les doy directamente la ficha biográfica y se acabó, sino que podamos pensar esto. Por eso me estoy deteniendo acá, porque para que Héctor lo sepa, que recién se incorpora, no me interesa dar clases acá de que sepa de memoria, Héctor, Gorgias vivió en este año y dijo esto. No, no, me interesa ver. Pensemos en la nada. ¿Podemos pensar la nada, sí o no? Mijael dice algo interesante. No, bueno, pero si ya estoy pensando en algo que ya existe, ya es el pensamiento. Bueno, ahí entraría la discusión. ¿Tiene existencia real o no? Y bueno, ahí entramos a otro punto. ¿Qué es lo real y qué no es lo real? ¿Qué podemos conocer de la realidad? Esta es la idea de la filosofía. Que nos hagamos estas preguntas. Amigo querido Gamaliel, te escucho. Rapidísimo. Creo que ha sido bueno, al menos para mí, el más complejo de entender, Sí. pero creo que este, creo que puedo entender, ya después del ejemplo que vimos ahorita, el último, puedo entender por qué y cómo lo pensaba
aunque no necesariamente significa que al entenderlo esté de acuerdo, porque obviamente no comparto eso, pero puedo entender por qué lo pensaba, ¿no? Pero sin que eso signifique que estoy de acuerdo con ello. Pero creo que lo entiendo. Pero después de un cortocircuito en mi cerebro. No, y que, a ver, yo creo que con el último ejemplo, para que les quede claro, a ver, acá voy a usar mi agendita para cerrar. Yo acá tengo un círculo, ¿no? Miren, voy a hacer un círculo. Pensemos que toda la existencia fuese este pequeño círculo, ¿no? Yo dije, bueno, el ser es perfecto e infinito. Ya sé que el círculo limita, pero es para que se entienda. Si el ser es infinito, quiere decir que el ser ocupa todo el espacio que hay allá dentro del círculo, digamos. El ser no tiene límites. Ahora, cuando podemos pensar el no ser, como por ejemplo en un error, cuando alguien dice algo que no es, quiere decir que pensaste un no ser. Entonces aparece el no ser en la realidad. Y acá hay un tema complejo, porque esto me permite llegar a lo último, a la tercera parte, que es, ¿cómo aparece el no ser en la realidad? Con el lenguaje. Aparece un pequeño puntito acá, y si hay un pequeño puntito ahí, eso hace que el infinito, que tendría que ser como una línea que va hacia adelante y hacia atrás, de repente encuentra un corte. ¿Van siguiendo? Encuentro un corte. ¿Cómo me gustaría estar en un aula decente con mi pizarrón? Porque esto se entendería mucho mejor que lo que yo pido en las conferencias, que me den un pizarrón nada más. Pero van entendiendo por qué aparece este problema. Y esto nos lleva al tercer punto, que es, si algo existe, o mejor dicho, si algo pudiera ser conocido, no podría ser expresado con lenguaje. Recuerden que Gorgias es retórico. Y alguien me dice, si algo existe, ¿lo podés expresar con lenguaje? Le va a tocar hoy, pobre Héctor, pero es porque tiene que pasar la prueba de fuego, nuestro amigo. Tiene que saber dónde se metió. Tiene que ser consciente, como siempre hablamos de la autoconciencia. Héctor, queridísimo amigo, ¿me puedes responder dos preguntitas, por favor? Te pido que pongas Sí, el micro. Héctor, claro. amigo querido, vamos a hacer el experimento. Si conocemos algo, si lo Ujú. podemos poner en lenguaje o no. Primer pregunta. ¿Amas a tu mamá? Sí, Bien, yo también. O sea, la mamá es lo más importante que le puede pasar a un ser humano en la vida. No tiene palabras. Ahora, ¿me puedes poner en lenguaje, en palabras, cuánto amas a tu mamá? ¿Podés explicarme detalladamente, de manera absoluta y precisa, sin margen de error, sin que te quede nada en el tintero, qué es el amor que vos sentís por tu mamá? Si quieren, lo pueden ayudar, ¿eh? Yo le podría preguntar a Nahum por el amor a su familia, le podría preguntar a Juan Pedro por el amor a su esposa, a María Desi por el amor a Dios. Cualquiera, ayúdenos a nuestro amigo Héctor. Levanten el Las micrófono. palabras no lo podrían agotar. ujú. A ver, Bien, El lenguaje es limitado, el lenguaje no cubre lo inefable. Sí, no, Hay cosas que no se pueden nombrar. yo tengo la idea Este, de amar a mi mamá, o sea, amo a mi mamá, pero no puedo sacar la idea, ¿no? Algo así. Héctor con 15 años está haciendo una filosofía impresionante y está descubriendo la complejidad de la filosofía. A ver, Héctor sabe que el amor existe. Héctor sabe que el amor existe. ¿Por qué? Porque lo vive. Pero hay cosas que no existen. Imagínense que a mí me llegan a preguntar a los que han ido a mis charlas. Si puedo, a ver, no voy a hablar de mí porque soy el más insignificante de todos acá. Imagina que le pondremos a Mijail si puede poner en palabras lo que ama a su hija. Así digo, a ver, Mijail, dame en 100 palabras, describirme detalladamente cuánto amas a tu hija. Que yo le pregunto a Gamaliel, profesor Gamaliel, usted pastor, que le tenga que decir a todo su rebaño en palabras cuánto ama a Jesucristo. O qué es el amor a Jesucristo. Me puedo poner en palabras. Es Y difícil. está complicado. Bueno, este tercer punto creo que fue más fácil para entender a Gorgias, ¿no? Creo que este último punto de las tres tesis que él tiene, creo que es la más fácil. O sea, Sigamos. por Sí, eso, disculpe, por eso que normalmente cuando la gente va a expresar amor lo hace con expresiones exageradas como te amo de aquí a la luna, te amo mundo, te quiero,
no sé, te quiero el universo, cualquier tipo de expresión que en lo normal suena exagerada porque es algo indescriptible que uno no puede poner un cálculo normal, no puede decir, bueno, te amo al 7% de la batería del celular, no. Es que funciona Muy así. distinto. Y por eso justamente cómo se ganaba la vida Gorgias, enseñando retórica, enseñando a usar el lenguaje. Sería un gran poeta, hay que reconocer que era... De hecho, van a ver que muchos nihilistas tienen esta característica. Muchos nihilistas son muy aversados en el arte. Consideran que el arte y la belleza es lo único que le da sentido a la vida. Porque imagínense si no hay nada después de este ser, un ser que sea, una existencia que sea fea. No tiene sentido, hay que hacer que la existencia sea linda. Incluso para los nihilistas es un mecanismo de supervivencia. Eh, ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, acá viene la gran pregunta. ¿Qué pensaba realmente Gorgias? Los quiero escuchar a ustedes. Él creen que era un gran retórico que usaba sus argumentos para, como diríamos hoy en siglo XXI, trolear a Parménides, o creen que realmente era un nihilista. Argumentos a favor de la retórica. Primero, él era un habilidoso orador, hacía un uso muy habilidoso del lenguaje. Él demostró que toda tesis, por más ridícula que parezca, como esta idea de que la nada existe, porque al final yo dije, es contraintuitivo, van a ver que él hace una defensa de toda tesis posible. Dice, todo puede ser defendido. Como he ido con los abogados defensores que te definen lo indefendible, o cuando uno tiene que defender al amigo, que todos tenemos un amigo que es un desastre, que te cae en peda, que ya valió todo y que vos tenés que salir después a hablar con la novia de él y decir, no, que buen chico, pasa que tuvo problemas de joven, pero ya se está ordenando. Vieron que todos tenemos un amigo así, que a uno le tienen que salir a salvar las papas. No sé por qué esa risa de María de está tentada. No sé si es ella esa amiga o es ella la que tiene que defender a las amigas. No, no, no. A los novios de mis amigas he tenido que defender. Bueno, es así, pasa. Bueno, esto es lo que hace la retórica. Ya vamos a hacer un curso de retórica para ustedes y este va a ser totalmente privado, ni siquiera se va a grabar, porque son las clases que yo doy en las conferencias, pero bueno, ustedes que hay muchos que están acá que siempre me han apoyado, es como un regalito humilde de mi parte. Y él dice, la palabra siempre expresa algo. La palabra siempre expresa. Y tenemos que ser responsables con el uso de la palabra. Lo digo porque yo soy muy crítico de la cultura influencer en la que lamentablemente me veo envuelto. ¿Ustedes creen que es lo mismo? Pero es para que lo podamos entender. ¿Ustedes creen que es lo mismo que yo subo un posteo que no le da importancia a nadie? Como la reflexión al día que son noticias internacionales, ¿no? Normalmente. ¿Creen que es lo mismo decir, bueno, a ver, vamos a reflexionar sobre la nada, vamos a reflexionar sobre Dios, sobre Cristo, sobre la lapicera, que subir selfies todos los días? Ah, estoy acá comiéndome un desayuno. A mí me encanta subir fotos de la comida porque me encanta cuando me agasajan con Juan Pedro, me dio de comer como un rey allá en Guadalajara. Y uno puede compartir momentos de alegrías, pero la palabra siempre expresa algo. El tema es qué expresa lo que estoy diciendo. ¿Expresa narcisismo? ¿Expresa caridad? ¿Expresa amor? ¿Expresa odio? ¿Resentimiento? Yo tengo un odio impresionante, por ejemplo, a los políticos y no lo puedo controlar. Realmente me cuesta. Todos, sin excepción, ¿eh? Sin excepción. A mí me cuesta porque yo digo, están llevando al Congreso a gente sin la más mínima preparación académica y sin la más mínima experiencia. Gente que nunca supo lo que es montar una empresa, que no saben lo que es sostener una familia, que no saben lo que es hacer una carrera de verdad. No es, no. Y están hoy viviendo nuestros impuestos. Entonces, bueno, bien, la palabra siempre expresa algo. Y la palabra no es solamente la vocalización. Héctor, por ejemplo, ¿cómo puede expresar su amor con su mamá? Con un abrazo. Nahum, por ejemplo, ¿cómo expresa su amor a su familia? Cuando se mantiene firme en las mayores tribulaciones. O Juan Pedro cuando trabaja de sol a sol. O María, ¿cómo expresa su amor a nosotros? Es la que se encargó de armar toda la carpeta que tenemos de los apuntes de clase. O Laura Hernández, que es una amiga que yo quiero muchísimo en México, con su grupo de oraciones. Cada uno. La palabra expresa. Esto es interesante de Gorgias, ¿no? Digo, no creamos que acá estamos ante el anticristo. Para que sepan, ya vamos a estudiar algún día el anticristo. No estamos acá todavía. Pero hay otra posición que dicen que en realidad Gorgias sí era nihilista.
¿Por qué? Porque era profundamente escéptico de todo. Todo se puede poner en duda. Quiere decir que no hay nada real y sustentable. Todo es puesto en duda. Un escepticismo constante en su vida. Esto lo pueden ver en los extractos que él tiene, que si quieren se los paso después al grupo. Él hace una crítica rotunda y férrea, como acabamos de ver, a la escuela eleática. Como vimos, la escuela eleática que decía, puro ser. Y él dijo, no, puro no ser, porque al final no queda nada. Porque el ser no puede ser conocido, porque el no ser sí puede ser pensado. Es una crítica a Zenón de Elea concretamente, pero más primero a Parménides. Él rechaza la virtud, él nunca va a hablar en ninguno de sus extractos del bien. Esto después les paso los extractos. Él nunca habla del bien, de la ética y la moral. Nunca. Sí va a hablar del lenguaje y cómo el lenguaje puede ir configurando ciertas nociones de la realidad. Entonces, dice algo que es muy lindo igual. La palabra es al logos lo que el fármaco es al cuerpo. Un fármaco puede sanar o un fármaco puede enfermar. Entonces, la palabra a nuestra alma, porque él no niega la existencia del alma como este principio vital, no creen en el alma como los cristianos, sino en este sentido de la vida, la palabra a la vida puede enfermar o puede dañar. Y estoy viendo algo que yo como obsesivo, esto me molesta, no sé si ven que hay en las flechitas que dice sanar y enfermar, no están simétricas, sino que están como un poquito corrida una, y esto me está poniendo de muy mal humor, demasiado de hecho. No se imaginan lo que es convivir conmigo. Control de TOC, profe, control de No, TOC. no puedo, me saca lo peor de mí. No, si les contara las anécdotas que tengo en México, si les llegara a contar las anécdotas que tengo en México con estas cosas, no nos salgamos de la clase, que a nadie le importa eso. Pero miren, pensemos por ejemplo a Matías Santagati, ¿no? ¿Es acaso para vos, Matías, lo mismo que, no quiero entrar con tu vida, pero es lo mismo, por ejemplo, para Dale. vos que alguien que vos quieras mucho, alguien que vos quieras, por ejemplo, un papá, un tío, un hermano, un padrino, alguien que te diga, che, no importa cómo te está yendo, realmente estoy orgulloso del esfuerzo que vos haces, a que te digan, por ejemplo, ¿para qué haces las cosas si no vas a llegar a nada? Son palabras, pero es lo mismo para vos. No, claramente no. No, no es lo mismo. Una pequeña palabra puede cambiar muchísimo. Yo les di ayer que viesen en el grupo, les pasé, por eso los estrené ayer el video, de lenguaje y poder. Pues está muy recorto, no sé quién lo pudo ver. Bien, gracias a los que los vieron. Vuelvan a ver después de esta clase. Eso también se los pido para la semana que viene. Héctor, también te lo pido. Está hiper resumido. Es uno de los mejores psicólogos que yo conozco. Y bueno, Daniel Siegel, que es el único filósofo que respeto acá en Argentina. Eh, para que vean lo que es el poder de la palabra. Yo no soy idealista, aclaro desde ya. Yo no soy de esto que creen que, por ejemplo, que la mujer es una construcción social, pero tampoco soy materialista que mujer solamente nace. Nace y se hace, porque uno nace ser humano, pero uno se puede humanizar o bestializar. Lo explica Santo Tomás de Aquino. Somos materia y forma, somos cuerpo y alma, no somos solo cuerpo, como dicen los marxistas, y no somos solamente ideas, como dicen los románticos idealistas alemanes. Hay algo más. Somos una unión, porque si Dios no hubiese querido hacer puras ideas, no hubiese hecho ángeles, pero nos hizo con un cuerpo y creemos en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Estoy hablando de mi credo, o sea, no quiero estar con la fe de nadie. Entonces, de hecho, ahora estoy viendo algunos videos que de verdad que los estoy viendo muy interesantes sobre la teología del cuerpo que están haciendo algunos de los alumnos aquí, que me parece muy lindo, porque está este punto, ¿no? La palabra tiene un impacto directo. Les voy a contar una anécdota, si me permiten. ¿Puede ser que nos tomemos una licencia de un minuto para ver esto? Y Sí, qué lástima profe. que no está aquí Pablo Cardoso, pues si no con él lo podríamos conversar más profundamente, que es psicólogo. Ya lo vamos a invitar a Pablo Cardoso también, paciencia. Miren, yo conocí una vez una persona eh, que padeció un tipo de cáncer aquí en la zona de cuello, en las tiroides, ¿no?
Porque es una persona que había padecido un abuso infantil, no quiero dar detalles porque sé que está Héctor, no viene el caso. Y durante mucho tiempo no lo habló y terminó somatizando eso hasta llegar a un cáncer. Hoy no se puede desconocer el poder de la palabra dentro de lo que es el mundo, dentro de lo que es la realidad, dentro de lo que es nuestra propia existencia. Es más, ¿quieren que vayamos a un extremo más grande todavía? ¿Quiénes de aquí son católicos? Pues no quiero ser irrespetuoso con la fe de nadie. ¿Quiénes de aquí son católicos? ¿Cuáles son los 4 elementos que necesita todo sacramento? Tenemos el ministro, la intención, la materia y la fórmula y fórmula. Perdón, fórmula y forma, que es lo mismo. ¿Puede haber consagración sin las palabras? Por ejemplo, de la Eucaristía, para nosotros los católicos. Es para que se entienda, ¿no? Vemos la importancia de la palabra. Una palabra a veces puede sanar. Una palabra puede, de hecho, a ver, el alma, vamos ahora con nuestros amigos evangélicos. ¿Acaso ustedes no me han dicho, y me lo han dicho a mí un montón de veces en la gira, he estado, por ejemplo, con Nitzel y su marido y sus personas maravillosas, la palabra te sana, la palabra te salva? ¿No lo han dicho acaso tantas veces? Pero también puede ser que la palabra te enferme. A veces una palabra mal dicha por un papá a un hijo y quedas traumado de por vida. Vamos viendo la importancia de la palabra. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con lo que se dice. Yo esto lo tomo de Gorgia. ¿A mí qué me interesa? Que de cada filósofo ustedes algo aprendan. ¿Qué quiero que aprendan de Gorgias? La importancia de cuidar la palabra. Que podemos manipular la verdad y la realidad con un ejercicio político del lenguaje, o podemos sanar y ayudar a alguien y darle belleza. Por eso, ya para finalizar este punto, lo que innova Gorgias es justamente la estética del lenguaje. Estética que proviene del griego aestetike, que está visto en pantalla, alude concretamente a la experiencia subjetiva que se tiene frente al fenómeno. Es la sensación, es la percepción del objeto, más concretamente del arte. Y el arte de hablar. Esto es la estética. ¿Cómo percibo yo? Hay gente que confunde belleza con estética. Esto ya lo he explicado, pero hasta el hartazgo. O sea, tienen por lo menos 15 videos en un Conserva Random explicando esto por especialistas, por un doctor en arte, por el padre Rodrigo Miranda, por Ricardo Ramírez. Por ejemplo, a mí me puede parecer más estética, a mí, una mujer con cierta figura. Y quizás a otros con otra figura. Pero la belleza no es estética, la belleza es un trascendental del ente. Esto lo explica Santo Tomás de Aquino. ¿Vamos hasta aquí? Entonces, la estética tiene como objeto en la filosofía de estudio lo bello o la belleza en general, pero concretamente de un modo especial que es cómo se percibe y con qué criterio se percibe. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Por eso la estética se inclina más hacia lo subjetivo que hacia lo objetivo, porque la belleza es objetiva, pero la estética es siempre una percepción subjetiva. Y en ese sentido, Gorgias tiene 2 textos que son interesantes, que es Encomio de Helena y Defensa de Palamedes. ¿Qué es lo que me interesa del Encomio de Helena? Que si lo pueden buscar, que lo lean. Todos conocen la historia de Helena de Troya, ¿no? Y él demuestra cómo fue una simple víctima secuestrada, pero no por la fuerza, sino por el encanto de la oratoria. Entonces él está demostrando en su defensa a Helena que desde la palabra también se puede cautivar y secuestrar a alguien. ¿Quiénes de las señoritas que están aquí han estado alguna vez de novia o en pareja o se han casado o algo? De las señoritas valientes. María es una valiente que ha estado en pareja alguna vez, no sé cómo es la situación actual. María Desi, 2 valientes. Se quema que estamos el resto, gente, o sea, pongámonos las pilas. ¿No está de novia? Pensé que usted ayer estaba de novia. ¿Está? Bien, bien. Selena que mire para otro lado. Nosotros los profes somos medio perversos, nos encanta poner incómodos a los alumnos. Yo también. Bueno, felicitaciones, felicitaciones. Bien. ¿Acaso en sus parejas no hubo un cautiverio, románticamente hablando, a partir de la palabra?
Sí. ¿Quiénes Sí, de acá están casados ahora bien? Pero vamos a hacer un experimento. Mujeres, mujeres. ¿Qué mujer? Sandra. Sandra quería gracias por el regalo, Sandra. Lo estamos estudiando con mi esposa, por cierto. Lo tenemos que poner esto y ya voy a hacer un video al respecto. Itzel. No, no quiere decir, no quiero hablar de Itzel porque justamente conozco al marido por respeto, pero ¿no vieron que en la etapa de novia de cortejo son todos Pablo Neruda, eh? En la etapa de cortejo son todos Ricardo Arjona. Ahora, Sí, con cartas por escrito, o sea, todos los medios posibles, sí. ahora, ya cautivada la persona, ya casados, una vez al año y capaz que para el aniversario, si le hiciste acordar una semana antes, te puede mandar una rosa, ¿eh? No, dice Sí, por requisito, por requisito. Miquel le dice que no. Pues pasa que Miquel es el último romántico que nos queda, que es Leo Mattioli italiano que tenemos. Se ríe María, no sé por qué está tentada. Pero es que este es el punto. Por Van a lo ver del que, el último romántico italiano. que por Leo Miguelito. Mattioli. Pero el punto es, el punto que está demostrando acá Gorky, yendo un poquito más serio, es que incluso la palabra puede ser cautivante en el sentido de cautiverio, mucho más profundo que una jaula. Y esto cuidado, ¿eh? Porque esto pasa en la realidad. Que la gente se siente libre porque no tenés grilletes ni esposas. Y yo les dije a los alumnos de preparatoria, tuve 2 conferencias con 100 alumnos de preparatoria. Ustedes se creen libres y revolucionarios y no hacen más que simplemente repetir lo que le dice Netflix, lo que le dice la ONU, lo que le dice López Obrador, lo que le está diciendo TikTok, lo que le está diciendo la NBA, lo que le dice Nike, lo que le dice Nickelodeon, lo que le dice HBO. ¿Qué tan libres son? ¿Se creen libres? Intentan vivir una semana sin el celular, a ver si somos tan libres como creemos. La palabra cautiva, te están diciendo, no, 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 vos consumís que sos libre. Consumí ecologismo. Gasta dinero en Viva Bus, gasta dinero en Mastercard, gasta dinero en Coca-Cola, que así está salvando el planeta, ¿eh? Firma para Amnistía Internacional, para Greenpeace, que así está salvando los derechos humanos. Cuidado con el arte del engaño con la palabra, que cautiva más que un grillete. Por eso un día le decía a Joana Campos cuando estábamos en Guadalajara, le dije, yo soy el más libre de todos los que están acá. ¿Saben por qué? Porque no necesito nada. Porque yo soy consciente de mi esclavitud. Yo soy esclavo de Dios. Entonces yo no necesito del mundo. Es más, yo sé que el mundo a mí me detesta y yo lo detesto el mundo. Abiertamente lo aborrezco. Con lo más profundo de mi ser. Lo No, aborrezco. no necesitas del mundo, pero el mundo sí te necesita. Y eso no hay que desconocerlo. O sea, igual no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Estamos en el mundo y por eso me tocó abandonar a mi familia 21 días para ir a predicar a Nuestro Señor allá en México y que fue bastante sacrificado. Pero esto es el poder de la palabra, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esto. Sí, rescato ya para terminar que él toma el arte como un engaño. ¿Qué es el engaño? Decir de lo que no es, lo que es, y de lo que es, lo que no es. Y es tan importante lo que él aporta en materia artística, Gorgias, que lo va a tomar tanto Platón, quien cuando habla de la imitación del arte, como Aristóteles, cuando ve que el arte es purificador del espíritu. ¿Se acuerdan Pitágoras, cómo decía que a través de la música se sanaba el alma? ¿Cómo la música cura nuestra alma? Van a ver que hay un punto de coincidencia incluso entre un pitagórico y un gorgiano. Van a ver que hay cosas que son evidentes por sí mismas. Por ejemplo, el impacto del arte y la belleza en nuestro espíritu. Aún los nihilistas, como Schopenhauer, necesitan apelar a la belleza del arte para sobrevivir. Ya para terminar, el que se quiera quedar, ya no hace falta que se queden. Voy a recuperar la clase de Diógenes, que hubo un problema técnico, ¿se acuerdan? De los cínicos, para estudiar realmente qué es el cinismo. Pero, últimamente, ¿qué es lo que están viendo en pantalla en este momento? La imagen. Una pintura de una mujer mirando hacia algún lugar. Bien, eso es imitación de la realidad. Y eso es lenguaje también. Eso también es lenguaje. Para que veamos cómo la belleza es lo que finalmente puede salvar el mundo. No en vano la posmodernidad y el progresismo quieren deconstruir lo bello. Usar las palabras para el engaño, decirle mujer al hombre y hombre a la mujer, lo bueno, malo.